Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a Legítima Defensa Segunda Dosis, como todos los domingos a las 20 horas. Si nos estás mirando por el canal de YouTube de Caras y Caretas TV, suscríbete al canal, poné me gusta, activa la campanita que después te permite notificarte cada vez que estemos emitiendo. En la fanpage de Facebook podés también elegir una gama de reacciones o compartirlo en tu perfil. Y nos podés mirar también por carasycaretas.com.uy. Si todavía no sos socio o socia de la comunidad de Caras y Caretas, aprovecha en carasycaretas.com.uy/socios. Podés hacerlo por un precio módico que se ajuste a tus posibilidades y nos ayudas mucho a financiar este proyecto que venimos llevando adelante ya desde el 15 de mayo de 2020. En la noche de hoy vamos a tratar un tema, probablemente el tema más importante de la agenda internacional en mucho tiempo, o por lo menos yo diría sí que en mucho tiempo, que es la conflagración en la zona de Ucrania, primero originalmente en la frontera entre Rusia y Ucrania, en la zona este de Ucrania, luego a partir de la decisión tomada por el gobierno ruso de Vladimir Putin de llevar adelante operaciones militares especiales, pasó a ser una guerra abierta entre Rusia y Ucrania, pero donde indiscutiblemente hay un actor detrás, y no tan detrás, que es la Organización del Tratado del Atlántico Norte y los Estados Unidos. Diríamos que, yo podría decir, pero lo vamos a analizar luego con los dos invitados, que Ucrania en realidad es el terreno donde se está desarrollando un conflicto que en realidad enfrenta a las potencias más importantes del mundo. No es un conflicto confinado a un enfrentamiento exclusivamente entre el gobierno de Kiev y el gobierno de Moscú. Este conflicto tiene además antecedentes muy complejos que se proyectan en el tiempo y que no están siendo del todo difundidos o no son del todo conocidos por la población nuestra, de nuestro país, que estamos muy lejos en términos geográficos de donde se están desarrollando las batallas, los acontecimientos en esta hora, pero que deben ser conocidos y analizados para poder entender lo que está pasando saliendo de los titulares y sobre todo esquivando un poco las operaciones de propaganda, que son en una guerra prácticamente, la verdad, es la primera víctima. Y uno nunca sabe si lo que está leyendo, si lo que está recibiendo por la televisión, por la radio o por los medios, incluso por las redes sociales, se ajusta a la verdad o es una versión interesada de la verdad de acuerdo a los intereses de las potencias que eventualmente estén detrás de su difusión. Para analizar eso hemos invitado hoy al doctor Diego Hernández Nilsson, que es profesor del programa de Estudios Internacionales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, a Ronnie Corvo, licenciado Ronnie Corvo, integrante de la Comisión de Relaciones Internacionales del Frente Amplio del Partido Comunista, y también al periodista José Olascuaga, periodista internacionales de Caras y Caretas, que viene también analizando sus acontecimientos desde hace mucho tiempo. Sin más, vamos a la introducción y enseguida estamos con nuestros... y también tenemos desde Argentina la participación de Marco Teruggi, sociólogo, analista internacional, periodista de Sputnik, de Página 12, de C5N, de AM750, en fin, de muchos medios, un analista internacional que tiene además un gran conocimiento de la geopolítica regional, pero también de lo que sucede entre Estados Unidos y Rusia. Así que, sin más, una introducción y ya estamos con los invitados. Volvemos con Legítima Defensa Segunda Dosis, gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Doy la bienvenida entonces a los invitados. Bienvenido Diego Hernández Nilsson, gracias por estar acá. Un gusto, muchas gracias por la invitación. Bienvenido José Olascuaga, muchas gracias también por venir. Gracias. Bienvenido Ronnie Corvo. Muchas gracias Leandro por la invitación y es un gusto estar acá. Y si tenemos a Marco Teruggi, bienvenido también acá. No sé si nos puedes ver, pero nosotros te vemos bien. Pero los escucho. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Marco, vamos a empezar contigo, ya que nos estás hablando desde Buenos Aires o desde La Plata, no sé exactamente dónde estás en este momento. Marco,
¿Qué podemos decir de los antecedentes de este conflicto que se está desarrollando ahora entre Rusia y Ucrania o entre Rusia y la OTAN en terreno ucraniano? Bueno, creo que hay varios tiempos históricos para entender este conflicto. Uno podría ir hacia atrás y de hecho el presidente de Rusia, Putin, hace permanentemente mención a estos diferentes tiempos. Hay un tiempo que es el del 2014 hasta la fecha. En el 2014 hubo un golpe de Estado en Ucrania, un cambio de gobierno, una serie de regiones que no reconocieron al nuevo gobierno, una de ellas Crimea, que luego terminó siendo parte de Rusia, y dos que son las repúblicas independientes de Donetsk y Lugansk, donde hay una guerra desde el año 2014 con 14.000 muertos aproximadamente. Ese es el tiempo corto y ese es el tiempo que está hoy, digamos, en el centro de la escena, que es donde se está desarrollando gran parte del conflicto, porque Putin tomó la decisión de reconocer a estas dos repúblicas independientes, que no reconoce Ucrania, y Ucrania ese fue el punto de partida de la avanzada militar que está en desarrollo. Luego hay un tiempo anterior, que es el tiempo que hay que remontarse a la década de los 90, la disolución de la Unión Soviética y el avance de la OTAN sobre Europa del Este hasta las fronteras de Rusia y en particular este último coqueteo con la posibilidad de que Ucrania ingrese a la OTAN, lo que significa la OTAN en las puertas concretamente de Rusia. Y luego hay un tercer tiempo más antiguo todavía, que es el que Putin menciona, que es la conformación de Ucrania, los pueblos comunes o no comunes, encuentros, desencuentros. Hay una suerte de reconstrucción histórica de cómo nació Ucrania, que no viene al caso profundizarla, pero que también es parte de eso en un debate histórico sobre las fronteras. Así que son varios tiempos que están sobre la mesa y en ese contexto una iniciativa de Putin que está planteando no ocupar Ucrania, sino una acción militar con una serie de objetivos. ¿Cuáles son esos objetivos? Podría lanzar una primera hipótesis. Uno puede ser negociar primero para una salida del gobierno ucraniano, obligarlo a negociar en una posición de fragilidad y luego reconocer con fronteras ampliadas los territorios de las repúblicas independientes de Donetsk y Lugansk. Esa sería una posibilidad, todo está pasando muy rápido. Gracias, Marco. Diego, tomando un poco punto de partida algunas cosas que estaba diciendo Marco, de estos tiempos históricos, ¿no? También da la sensación de que importa mucho la división en comunidades que tiene Ucrania. Yo recuerdo cuando fue el golpe de Estado, o lo que también llamaban Maidán o Euromaidán, y los partidarios de ese proceso llaman la Revolución de la Dignidad, o algo por el estilo, tenía un nombre un poco así pomposo, donde había una clara división de la población ucraniana en torno a ese mismo proceso. Entonces, las propias encuestas de aquel momento marcaban que la población de Kiev y hacia el oeste de Ucrania, hacia la zona más cercana hacia Europa, eran partidarios en su mayoría de ese proceso que terminó en ese golpe de Estado de un gobierno que era un gobierno del Partido de las Regiones, que era un gobierno cercano o muy cercano con ciertas afinidades con Rusia, pero toda la región este, o sea, la que va hacia Rusia, ya ahí el apoyo caía muchísimo, más bien se verificaba exactamente lo contrario. Este tema me parece que es bien desconocido en el Uruguay, pero me parece que es un tema que tiene una incidencia en lo que está sucediendo, ¿verdad? Sí, sí, sin duda. Tenemos que pensar en eso. Ucrania es un país, puede ser una nación desde el punto de vista étnico, un pueblo, pero como país, como Estado independiente, antes de la disolución de la Unión Soviética, había tenido una vida independiente muy breve, 3 años al final, a la caída del Imperio Otomano, al final de la Primera Guerra Mundial, a la caída del Imperio Ruso. Entonces, delimitarlo es muy difícil. Y esos límites que tienen ahora, esa delimitación que hubo a la salida de la Unión Soviética, ante la caída de la Unión Soviética, está marcada más allá de la distribución de la población ucraniana, está marcada también por decisiones administrativas que se tomaron durante la época soviética. El hecho de que Crimea forme parte de Ucrania es eso, ¿no? Eso fue una decisión de Nikita Khrushchev y que responde básicamente a la necesidad de proveer agua dulce a Crimea, que tenía que ser de Ucrania, no podía venir de Rusia, pero Crimea históricamente siempre fue o de los otomanos o de Rusia, y étnicamente la población son tártaros o rusos, no hay ucranianos. Y lo mismo sucede con las regiones del Donbass, las regiones de Lugansk y Donetsk, donde la mayoría de la población es prorrusa. Ahí hay un elemento étnico, cultural, hay un elemento también económico, es una población minera, muy vinculada a la industria pesada, que es una actividad económica mucho más integrada con Rusia y diferente del resto de las actividades económicas provenientes
Ucrania, que es más agrícola, más vinculado a servicios, integrado con Europa, tanto lo agrícola como los servicios. Y en tercer lugar, históricamente estas regiones del Donbass es muy difícil marcar el límite, o sea, el límite fue una decisión administrativa en la época soviética para marcar el límite de cuál era la República Ucrania. Por esta misma cuestión, en parte que decimos, de que históricamente no había habido un país, un Estado ucraniano, salvo este periodo muy breve, y también porque cuando la Unión Soviética, en el surgimiento de la Unión Soviética, en el contexto de la Guerra Civil Rusa, empieza a formar otras repúblicas soviéticas con los soviets, se trata de ganar el favor de otros países y eso hace que le ceda mucho territorio que históricamente había sido de Rusia. Entonces creo que estas cuestiones marcan históricamente por qué Ucrania es un país dividido como tantos otros. El tema es que, bueno, esta división en el momento actual está atravesada por los intereses de potencias, Rusia, Estados Unidos. Ahora, cuando Putin comunica su decisión de iniciar las operaciones, dice que hay que ir hacia una desmilitarización de Ucrania. Primero, dice que lo hace a pedido de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, a las que acababa de reconocer. Dice que lo hace para defender a la población de esos lugares, y además dice que es un proceso de desmilitarización, lo cual puede comprenderse en el sentido de proteger de los ataques que estaba recibiendo esta región, y de desnazificación, porque está claro que los rusos sostienen que el gobierno de Kiev o las fuerzas vivas, digamos, de Kiev, bueno, las llaman nazis, ¿no? No sé quién quiere responder, Ronnie, Joselo, pero me parece que es interesante saber que estamos hablando de... Eso es una forma de calificar, un epíteto de guerra, o sea, los nazis representan todo lo malo y se lo ponemos, o que tiene algún contacto con la realidad ¿de qué estamos hablando? Tiene un contexto político que viene desde antes de 2014. Son seguidores de Stepan Bandera, que era un líder ucraniano, seguidor de Hitler, que peleó la guerra contra los soviéticos. Son seguidores desde el mismo partido que se relegalizó en 1991. O sea, no se puede decir que sean neonazis. Existe una cantidad de neonazis provenientes de otros países que fueron a Ucrania a apoyar. Y tuvieron una incidencia muy importante. Porque están recibiendo, estos milicias ucranianas están recibiendo gente de otros países. Eso todavía aparte de financiamiento y apoyo logístico y apoyo armamentístico de la OTAN. Esto ocurrió especialmente durante el golpe, pero ya desde antes, en 2010, ocurre la victoria de Víktor Yanukovych, que es un partidario de tener buenas relaciones con Rusia, cuando lo que venía ocurriendo políticamente era una occidentalización de Ucrania, sobre todo en los temas comerciales, en los negocios. Y pierde Yulia Timoshenko, que era una muy excéntrica multimillonaria, que estaba muy relacionada a estos grupos del Banderastán, le llaman allá, que luego fueron protagonistas del Maidán porque fueron las fuerzas vivas, como dijiste vos, Leandro. Las fuerzas de choque, además, en manifestaciones que fueron multitudinarias en buena medida. No olvidemos que las elecciones las había ganado Yanukovych con 52 contra 48 de Timoshenko, o sea, el margen no era muy alto. Y luego son quienes hostigan desde 2014 al Donbass. Porque si nos ponemos en la posición de las repúblicas populares de Donetsk y de Lugansk, que se independizan, lo hacen desde una posición de fuerza incluso militar, no solo de que controlan la administración de sus regiones. Y sin embargo, en la negociación que ocurre en Minsk, capital de Bielorrusia, en 2015, Putin consigue convencerlos a los dirigentes del Donbass, que es la región que aglutina estas dos repúblicas populares, de que acepten como negociación pasar a tener un estatuto de autonomía muy amplio que les permita usar el idioma ruso, porque son rusófonos, y
tras el golpe de Estado, Poroshenko, que fue el que asumió... El rey del chocolate era el Poroshenko. Sí, exactamente. Les había prohibido el uso del ruso. ¿Prohibió el uso del ruso, de la lengua? Prohibió el uso del ruso y sobre todo la enseñanza. Y aparte, la calidad de oficial regional del ruso en la región de ellos. Estamos hablando de una región de 4.600.000 habitantes, y que es la 10ª parte de Ucrania. No es una región extensa, es una región, como dijo Diego, carbonífera e industrial, pero esa propuesta que era conciliadora y que era porque si tú tenés las armas y en lugar de y tenés la independencia de hecho y asumís, bueno, mantenemos las líneas territoriales de Ucrania, si nos dan una amplia autonomía, si nos permiten hablar el ruso, estás haciendo concesiones. Se supone que Poroshenko las tendría que haber aceptado, pero el grupo del Banderastán era muy difícil de controlar. En primer lugar porque había sido el que lo había puesto, el que había sido clave en el golpe de Estado. Y eso se mantuvo durante 8 años. Durante 8 años en los que murieron más de 14.000 personas en el Donbass. Entonces, esa guerra no empezó cuando Putin resuelve esta intervención. A pedido de las repúblicas populares, que esta vez sí reconoce como independientes, que no las reconoció en 2014. A ver, Ronnie, pero porque también me decía Marco Teruggi hace un minuto, señalaba el papel de la OTAN, ¿no? Porque hasta ahora parece una situación de, bueno, sí, un alzamiento interno, cambia de gobierno, cambia, digamos, la orientación del gobierno, hay una pelea hasta étnica o hasta de comunidades, hasta por la lengua, ¿no? Pero, ¿dónde ingresa el papel de los Estados Unidos y de la OTAN? No me van a decir que no están metidos hasta el hueso acá, porque esto... Bueno, yo creo que en el año 1991, cuando Mikhail Gorbachev, en una de sus últimas acciones, que fueron todas nefastas por esa época, negocia la salida de las tropas y el armamento de lo que era la ex-UR del Pacto de Varsovia. Se instala una mesa de negociación con Alemania, con Francia, con los propios Estados Unidos y se comprometen a no expandir la OTAN a zona de influencia soviética, o sea, en las cercanías de Rusia, lo que se llama la zona de cercanía próxima. Y bueno, eso después del derrumbe de la caída de la URSS, sabemos que no... Rusia cumplió lo prometido y la OTAN no. Estas potencias decidieron expandirla, empezó la expansión hacia la zona próxima de Rusia y se empezaron a desencadenar una serie de conflictos en las repúblicas de la zona periférica rusa. Recordemos lo que pasó en Bielorrusia, el famoso tema de la revolución de colores y cómo se empieza a formar allí ese nuevo proceso de estas revoluciones de colores que tenían como primera idea contener a Rusia en su zona cercana y no permitir la expansión rusa, sobre todo en términos económicos. Acá juega mucho el tema del gas, en este caso ahora el oleoducto Nord Stream 2, todo eso tiene un centro de acción muy importante y bueno, y a través de ese caos periférico que se va generando en estas ex repúblicas soviéticas se intenta y se logra por un tiempo mantener a Rusia ahí, hasta que Rusia empieza un proceso rearmamentístico que le permite hoy tomar en términos militares la acción que toma sin que pueda tener una respuesta militar por parte ni de Europa ni de los propios Estados Unidos por la superior capacidad en tecnología militar que tiene. Es imposible que lo puedan parar. O sea, lo que está haciendo Vladimir Putin, que aparte le obligaron a actuar, él lo aclaró, yo creo que hasta último momento él buscó salidas. Yo pensé que igual se iba a contener en la zona del Donbass y hasta ahí iba a llegar, pero parece que no, que decidió jugar una apuesta, un retruco más fuerte, ir hasta Kiev, tomar el control de Ucrania y sentarse en una mesa de negociación. Pero pará, Ronnie. Yo sé que la OTAN ha tenido diferentes oleadas de expansión, ¿no? Y leía hace un rato nomás que en la última oleada de expansión la OTAN tiene los 14 últimos miembros, son todos ex repúblicas del campo socialista. O sea que está claro que avanzó hacia el este.
pero no podemos calificar. Esto que está haciendo Vladimir Putin, ¿no lo podemos calificar como una acción imperialista? Yo pregunto, ¿cómo...? Así lo califica la mayoría de Occidente, pero no tiene por qué calificarlo la mayoría de esta mesa de análisis. Yo quiero que tratemos de determinar si esto es una respuesta razonable o es una forma de imperialismo y una especie de operación de cambio de régimen como la que Estados Unidos ha hecho en los últimos años en varios países, ¿no? A ver, Diego. Sí, completamente. Yo tengo un punto de vista de algunos matices. Yo creo que, o sea, las potencias, pero es la historia de la relación internacional, la política internacional. Las potencias, en determinados intereses, se imponen a los países más débiles, se imponen sobre el derecho internacional, sobre el derecho a autodeterminación, sobre la integridad territorial. Y creo que este es el caso, sin perjuicio de que haya tenido argumentos vinculados a sus intereses. O sea, el argumento de que no queremos que haya armas ofensivas de la OTAN en Rumania como hay ahora, el argumento de que no queremos que siga habiendo hostigamiento de la aviación de la OTAN en los países bálticos como hay hasta ahora, y de que los rusos dirán queremos que haya una defensa de la población rusa que habita Ucrania y que según los acuerdos que se hicieron en 2015 tenía que darle un estatuto de autonomía. Todo eso es cierto. Yo, desde mi punto de vista, para mí es innegable que ahora lo que hay es una violación del derecho internacional, que hay una violación de la integridad territorial de Ucrania. Y ahí siempre está la cuestión también que, pensándolo históricamente, bueno, en Uruguay lo tenemos clarísimo, ¿no? O sea, las potencias siempre tienen la política, divide y reinarás. Entonces, en el momento que las potencias occidentales aceptaron que la Unión Soviética y promovieron que la Unión Soviética se desintegre en la mayor cantidad de países, estaba la opción de debilitar Rusia. En el momento que Rusia empieza a reivindicar la minoría rusa de Ucrania, la minoría abjasia y Osetia del sur de Georgia, también está la idea de dividir y debilitar a esos países más vecinos. O sea, en las relaciones internacionales creo que siempre se da este juego entre derecho e intereses, una visión más realista basada en los intereses, y que es lo que lleva a estos momentos en los que, bueno, el derecho internacional realmente se ve violentado. Creo que sí, o sea, desde mi punto de vista, la acción de Rusia hay que entenderla, hay que entender los argumentos del otro, también hay que entender los argumentos de Ucrania, ¿no? Siempre en estas cuestiones es bueno ser relativo. Los ucranianos dicen, bueno, somos un país independiente, reconocido hace 30 años, tenemos derecho de repente a integrar la OTAN. Bueno, ahí empiezan a discutirse otras cuestiones que tienen que ver con las normas de seguridad europea. Por ejemplo, Putin reivindicó mucho el criterio de indivisibilidad de la seguridad. Las alianzas no pueden hacerse en perjuicio de los intereses de terceros. Entonces, bueno, Ucrania es un país autónomo que puede aliarse a la OTAN, pero esa alianza no puede ir contra la seguridad de Rusia, es lo que argumenta Putin, y es parte de la discusión legal que vimos durante enero y diciembre. Marco, entre los antecedentes, en este bloque que estamos analizando los antecedentes de este conflicto un poco, y sus ensayos de justificación, ¿no? Europa ha tenido una reacción inmediata y prácticamente, bueno, todos, ¿no? Unánime. Yo diría que todo el marco de alianza occidental lo ha tenido, con algunas excepciones, pero en general condenando esto en duros términos y empezando a aplicar o estudiar aplicar sanciones muy fuertes. Pero carga con un precedente de no hace tantos años. Yo no sé si tiene alguna conexión, pero lo vi citado por medios rusos. Porque acá la OTAN intervino en Yugoslavia y lo dividió en 7 países, ¿no? Kosovo, la balcanización, ¿no? ¿En qué posición te parece, vos, en qué posición te parece que está quedando Europa, ¿sí? Al denunciar esto, pero con todos esos antecedentes que tiene Europa, no solo de esa intervención en el centro de Europa, en el caso de Yugoslavia, sino en los últimos años en la intervención de cambio de régimen en muchos países, me refiero a Libia, Afganistán. Ninguno de esos países eran miembros de la OTAN, y la OTAN participó y fue definitorio, ¿no? Lo primero, pasando por donde decís, las credenciales de varios países de la Unión Europea o de Estados Unidos o del Reino Unido para hablar sobre respeto a soberanías y territorios son bastante pocas, ¿no? Me parece que eso es un hecho histórico, uno podría ponerse a ver país por país y lo que han sido las intervenciones. Ahora, creo que hoy a Europa, o a esto que se llama Europa, me parece que eso está en el debate. La Unión Europea está en una situación de mucha debilidad. De hecho, hay varias agendas dentro de la Unión Europea. No es
para nada coincidente la agenda de Polonia, que es frontera con Ucrania, que es un miembro muy activo en una política muy agresiva contra Rusia, que el intento de Francia, que intenta hacer una suerte de intermediación entre Biden y Putin y que tiene una espalda más fuerte en términos energéticos, que la posición de Alemania, que terminó no certificando el gasoducto que va de Rusia a Alemania, el nuevo, y pensando que Alemania depende el 55% de su consumo de gas de lo que importa de Rusia. Esa configuración heterogénea está en un nivel de la crisis actual y me parece que lo que se está desnudando también es que Ucrania, de alguna manera, podemos verla cómo fue utilizada como un dispositivo de presión sobre Rusia, pero a la hora del conflicto armado queda sin el respaldo que uno podría presuponer le iban a dar. Eso es al menos lo que dice el presidente Zelensky, dice, yo estoy solo, no están acá para defenderme. Eso es algo, Marco, perdón, eso es algo que leyó, pienso, ¿no? No sé qué opinás vos, el presidente Putin en Rusia, ¿no? Encontró una situación como de extrema o de inusual debilidad, tal vez incluso por las características del actual presidente de los Estados Unidos y por la situación de Europa, pero porque hace 8 años podría haber tomado decisiones de este tipo, ¿no? Porque la guerra en Donbass, 2014-2015, fue muy cruenta y ya había, digamos, motivos con esta explicación que está proponiendo Rusia hoy, ¿no? Sí, a ver, evidentemente es difícil pensar que esto fue improvisado y que fue un acto de repente, si bueno, esto es lo que hay que hacer. Hay un trazo anterior y evidentemente al plantear la acción está tomando en cuenta las variables de lo que va a generar como reacción en lo económico, en lo militar. Por ejemplo, en lo económico, a principios de febrero Putin estaba en Beijing reunido con Xi Jinping haciendo acuerdos de nuevos gasoductos para exportar gas de Rusia a China. Por ende ya hay otro carril de exportación que se está consolidando, que a su vez consolida este binomio, o como se lo quiera llamar, o ahondar en su análisis, pero que es fuerte, la alianza entre Moscú y Beijing, y ahí hay un nudo muy importante para entender lo que está pasando. En términos militares, uno también puede presuponer que su concepción era, iba a entrar en Ucrania, iba a haber determinada capacidad de resistencia de las fuerzas ucranianas, y a su vez iba a pasar lo que pasó, que la OTAN dijo, nosotros no vamos a ir a Ucrania, porque Ucrania no es parte de la OTAN, y Estados Unidos dijo, nosotros no vamos a ir a Ucrania a pelear contra las tropas rusas. Por lo tanto, la respuesta militar no está de forma directa por parte de la Casa Blanca o de la OTAN, sí está en zonas invisibles o zonas grises, digamos, las fuerzas de la Guardia Nacional Ucraniana recibieron entrenamiento, por ejemplo, de los militares de Gran Bretaña, hay artículos desclasificados sobre eso, o de los militares canadienses, hay armamento estadounidense, pero no está ahí la OTAN. Y creo que eso también era parte del cálculo de Rusia, no era un enfrentamiento de Rusia contra el poder bélico de esa alianza, sino que era contra Ucrania. Eso uno puede presuponer que estaba planificado. ¿Cuál es el cálculo? Si le salió bien, bueno, eso vamos a verlo. Tal vez la espalda económica finalmente no le dé para aguantar las sanciones, pero incluso ahí hay debates, que si se quita a Rusia del sistema internacional de SWIFT o no, hay desacuerdos, seguramente hay muchos vínculos de intereses cruzados que suelen ser invisibles, pero a la hora de ver qué sanciones económicas se ponen o no, terminan entrando en la ecuación. Bueno, les pido una pausita, vamos a un corte y enseguida volvemos con el segundo bloque de Legítima Defensa, segunda dosis. Vos agradecés contar con el mejor equipo médico. Nosotros te agradecemos por elegirnos, brindándote cada vez más atención humana, innovación y beneficios. Afiliate por el 1444 o en casmu.com.uy. Casmu, estamos para cuidarte. Da vuelta, ahí, tan. Es un honor formar parte de Caras y Caretas TV, donde hay lugar para todo tipo de contenido y también para el humor. ¡Sumate! Defendamos la educación pública. Digamos sí. Llega el verano. Todo eso que parece tan lejano, lo tenés bien cerca y lo tenés bien merecido. Ese lugar que soñamos es aquí, tierra querida, pequeño gran país. Canelones es para vivir con todo. Gobierno de Canelones. Cuando los uruguayos nos dicen que no, decimos, ah, no,
nos tocan el orgullo. Sí, porque somos luchadores, porque nunca agachamos la cabeza y nunca nos dejamos llevar por delante. Por eso, en el medio de la pandemia, contra todos los pronósticos, cientos de miles de uruguayos y uruguayas la remamos para que hoy el país entero tenga la oportunidad de elegir. Los uruguayos que estamos por el sí, le decimos sí a la soberanía, sí a las libertades individuales, sí a nuestros derechos adquiridos y sí a que las cosas sean bien claras. Sí, ahora podemos opinar y legislar, anulando 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, en defensa propia y por el bien de todos. Sí, vamos a ganar, como siempre, dejando el alma. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Vamos a seguir tratando de desentrañar las claves de este conflicto que se está produciendo allá en Ucrania, entre Rusia y Ucrania. Aunque ya habíamos visto en el primer bloque que no es estrictamente entre Rusia y Ucrania. Esto es mucho más. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo? Estuvimos hablando de los antecedentes, vamos un poco al desarrollo de este conflicto. A ver si podemos echar un poquito de luz sobre lo que está sucediendo. Putin dijo originalmente, bueno, dos declaraciones. La primera declaración en la que Putin reconoce a Donetsk y Lugansk como repúblicas populares. Repúblicas populares que existían desde el 2014, que tenían referéndum a favor de ser reconocidas, como lo tenía Crimea, pero Crimea la reconoció enseguida y de hecho se anexó a Rusia. En cambio, Donetsk y Lugansk quedaron en un estatus así como en un limbo. Autoproclamadas. Autoproclamadas. No las reconocía, pero se supone que sí las apoyaban. De hecho, se supone no, las apoyaban económica y militarmente e incluso refugiaban población de esos territorios durante todos estos 8 años. Sobre todo en los primeros 2 años cuando fue la guerra, después tuvieron los acuerdos de Minsk, donde por otra parte Rusia firmó esos acuerdos. Ahora, Rusia los reconoce. La primera propuesta creo que la hace el Partido Comunista de la Federación Rusa en la Duma dice que sí y va Putin y lo reconoce. Y la segunda declaración, que fue como a las 5 o 6 de la mañana, hora rusa, diciendo, bueno, ahora operación militar. Para defender Donbass, para defender esta zona. Pero está claro que ya es una operación militar que ha excedido esa zona. En los últimos reportes los reportes ya hablaban de proximidad a Kiev. Hasta el viernes ya se estaban llegando a la capital, ¿no? Y ya había una propuesta de negociación, aparentemente, del presidente ucraniano, que el gobierno ruso respondió, estamos dispuestos a ir a la negociación, llegar a una delegación de alto nivel a Minsk y Lukashenko en Bielorrusia diciendo Minsk está disponible para esta negociación. O sea, ¿qué se está desarrollando allá? ¿Es un conflicto, es una guerra con la intención de la conquista de Ucrania o es otro tipo de operación militar? ¿Qué es lo que podemos, dentro de lo que no sabemos, porque es imposible, qué es lo que se presume, qué es lo que se ve? A ver, Diego. Yo soy muy escéptico de que vaya a haber una negociación con el actual gobierno de Ucrania. Soy muy escéptico en relación a eso. Sí, yo creo que de nuevo, el derecho ha quedado en un segundo lugar y en este momento lo que prima es la fuerza, que en este caso, por supuesto, es la potencia que interviene, que es Rusia. Creo que en este momento, llegado a este nivel, en el que la invasión alcanza todo el territorio de Ucrania, yo lo que me imagino es que va a haber una reforma de la Constitución de Ucrania, que en la reforma en la cual se va a decir que Ucrania cede Crimea, que Ucrania adopta una forma federal, en donde deja autonomía o poder de veto a las regiones, en donde en particular se reconoce la autonomía para estas regiones del Donbass, Lugansk y Donetsk, y donde Ucrania renuncia, lo va a decir en la Constitución, a formar parte de la OTAN. Ya hoy en la Constitución dice lo contrario, ¿no? Que quiere formar parte de la OTAN.
Yo creo que esa va a ser, no va a haber una anexión de Ucrania y la duda que va a haber es si el tipo de régimen que va a haber en Ucrania, si va a ser más parecido al de Georgia o más parecido al de Bielorrusia, por decirlo de alguna forma. O sea, en qué medida el tipo de régimen político que haya va a facilitar la alianza más estrecha con Rusia o no. Yo me imagino esa situación y creo que queda ahí y no va a haber mayor escalada ni va a haber un cambio, digamos, geopolítico. O sea, esto no va a una guerra mundial ni una conflagración que... No. En este momento no. Lo que sí creo yo es que esto va a ser un mojón que va a marcar un quiebre, ¿no? Va a marcar el quiebre en el cual definitivamente pasamos de... Pero ahí ya capaz me pongo un poco teórico, pero pasamos de unas relaciones internacionales en las cuales había cierta confianza entre que la cooperación entre los países, sea a nivel de Naciones Unidas, sea a nivel de comercio, podía ayudar a solucionar pacíficamente las cosas, y ahora no, ya va a haber un límite, va a volver tal vez una cortina de hierro entre Ucrania, Bielorrusia y Europa, el resto de Europa del Este, y va a avanzar un poco, como decía Marcos, va a avanzar más hacia una integración con China, Rusia. Y bueno, eso en términos, pero de vuelta, o sea, no quiero poner muy teórico, pero ya geopolítico, o sea, desde principios del siglo XX, Mackinder, uno de los creadores de la geopolítica, dice, bueno, acá va a haber la gran isla mundial, el Heartland, que es Asia Central, Rusia, China, y el resto de los países van a ser dos bloques. Y bueno, y es posible que esto avance hacia ahí. Yo me imagino los próximos 20, 30 años con conflictos de este tipo entre potencias o casi entre potencias en el Ártico, en el Mar del Sur de China, en Oriente Medio, en Asia Central, y creo que esto va a ser un mojón muy importante para esa evolución. Pero bueno, esperemos que no y esperemos que vuelva la cooperación. El desarrollo, aunque no quiero dedicarle mucho tiempo, pero me parece que algún comentario hay que hacer sobre la operación militar en sí mismo. Yo no sé nada de operaciones militares, ¿no? Pero he estado hace un rato estuve peloteando con José y me pareció como... O sea, la velocidad en la que Rusia desarticuló todas las bases militares, todo. Es un país que venían armando. Recuerden que hace bastantes meses venían esas operaciones, no sé si reales o de propaganda, donde Estados Unidos mandaba un avión de 500 toneladas de armamento, los ingleses, todos decían, están pertrechando esto para que si los rusos se le atreven, tengan otro Afganistán como que había tenido. Y y en las primeras 24 horas, 74 bases militares habían desarmado. O sea, era una cosa de... Tal vez sea propaganda, pero no es que los ucranianos desmentían, los ucranianos decían, no, nos están atravesando. Perdón la gente si piensa, no me da gracia el asunto. Digo, desde el punto de vista, no me da gracia una guerra, que obviamente tiene una cantidad de víctimas, eso es terrible, pero el operativo militar, además de planificado, parece ser como... Quirúrgico, sí. Demoledor, ¿no? Rápido, además. Muy preciso. Lo que pasa es que tiene la tecnología para armas de precisión. Las víctimas son pocas, incluso con las que venían ocurriendo antes de la intervención. Para mí va a seguir hasta Odessa. Para mí Odessa es la clave del interés, porque eso hicieron todo muy rápido. Es cierto que seguramente lo venían preparando desde hace décadas, desde el 2014, pero no lo pensaban hacer, evidentemente. Hasta que en determinado momento Zelensky, que tenemos que recordar que llega al gobierno con un programa electoral que promete relaciones buenas con Rusia, olvidarse del tema del Donbass y ocuparse de la economía que estaba en su mínimo. Incumple su promesa, incumple el contrato electoral y hace 10 días dice que va a traer armas nucleares. Recordamos toda la crisis que tuvimos en el año 62, la crisis de octubre, porque estaban los misiles en Cuba. Claro, Fidel no avisó que los iba a traer, lo mostró. Pero ahí si te avisa, bueno, te voy a traer armas nucleares que van a estar a 3 minutos de Moscú, ahí entra lo que decía Diego de la indivisibilidad de la seguridad, que es lo que apoya especialmente China. ¿Por qué? Porque durante la disuasión atómica lo que había era una mutua capacidad de destrucción. Ahora, en este momento, Estados Unidos pasa a tener una ventaja
Porque en 3 segundos tener que decidir, porque de 3 minutos, ¿qué fue lo que qué es lo que te hacer el análisis y decidir una respuesta? Y bueno, es muy proclive un fallo. Estamos muy cerca de la hecatombe con esa. Ya en este momento, lo que tú decías, de que tienen armamento en Rumania que está a 10 minutos, hablando de misiles supersónicos, ¿no? Putin decía que los Tomahawk tardarían 35 minutos en llegar. Pero cuando anuncia armamento nuclear, bueno, ahí porque cambia. ese es el desequilibrio. O sea, a ver si logro entender esta parte. Porque esto, uno piensa, estas potencias como Rusia o como Estados Unidos, ambas tienen armas nucleares para hacer volar este planeta 20 veces. Ya está, quedaron. ¿Cómo hacen para producir un desequilibrio militar? ¿No? Es una buena pregunta, supongo yo, por lo menos una buena pregunta, una pregunta que yo me hago, ¿no? Una, claro, esta que estás diciendo vos es una, mira, no la había visto, es una aproximación interesante, o sea, si recortamos minutos empezás a generar un cierto desequilibrio, ¿no? Y a su vez les pregunto, si no hay una respuesta bélica de la OTAN y de Estados Unidos a esto, ¿en qué situación queda el protagonismo de Estados Unidos y la narrativa a partir de esto? A mí me parece que, primeramente, yo tampoco soy un especialista en temas militares, pero lo que he leído de la capacidad de los misiles ultrasónicos que tiene Rusia actualmente es 5 veces superior a la de los propios Estados Unidos. O sea, los sistemas antimisiles de Estados Unidos no los podrían controlar. Es más, el sector armamentístico estadounidense instó a las fábricas de armas de Estados Unidos a ponerse al nivel de Rusia. Esto le da una superioridad muy grande desde el punto de vista militar en esos misiles de corto alcance, y no tan corto en algunos casos. A mí lo que sí me llama la atención, y no tanto, es el papel de Europa, porque Europa es la gran perdedora con esta acción política. Es la gran perdedora por seguirle a Estados Unidos, y lo vimos en el caso concreto cuando el canciller alemán visitó a Biden, y no sabía lo que iba a decir y que no era proclive una guerra y medio, pero al final termina parando el gasoducto Nord Stream 2, que era nada menos que la base de la reindustrialización alemana. Yo creo que en términos geopolíticos, esto desde la caída del campo socialista es la acción más importante que ha habido. Me animo a decirlo así. Marco, ¿te parece que estamos en una operación de conquista, en una operación limitada? ¿Cómo lo calificarías esto que se está desarrollando en este momento en tierras ucranianas? El día jueves Putin hablaba de que esta acción la tomaron porque no tenían más remedio. Digo, para anotar las cosas que se van diciendo, ¿no? A mí me da la impresión que lo que se está también renegociando es un equilibrio, un diseño del mapa, donde evidentemente había un proceso que se corta. ¿Cuál era ese proceso? El proceso de acumulación para acercar a Rusia, donde incluso Zelensky en días recientes, en plena escalada, decía que pensaba en salirse del memorándum de Budapest del 94 y volver a tener armas nucleares, digamos, ¿no? Entonces, estamos hablando de que este proceso de acumulación de fuerzas en las puertas de Rusia, centralmente en Ucrania, también recordemos que el año pasado hubo un incidente muy fuerte en Bielorrusia y forma parte, me parece, un mismo teatro de operaciones, más allá que cada caso tiene su particularidad. Eso es lo que Rusia desactiva, digamos. Dice, bueno, hay que hacer otro diseño y acá en nuestras fronteras no es el diseño que está armando Estados Unidos y Europa o aquellos países decisores de Europa. Insisto, Europa no es una y se ven muchas agendas, ¿no? Eso es lo que está sobre la mesa. Hay varias hipótesis que vienen circulando. Está esta famosa cuestión de la finlandización de Ucrania, es decir, plantear a Ucrania como un territorio intermedio entre Europa del Este y Rusia y que no vaya, digamos, a ponerse de un lado, mucho menos de otro, evidentemente, y que sea una suerte de espacio neutral. Bueno, ¿es esa una posible salida? Hoy, este viernes lo decía algunos voceros a Reuters del gobierno ucraniano, estamos dispuestos a debatir un espacio de neutralidad. Eso es lo que está sobre la mesa. Ahora, me parece que lo que es muy interesante dentro de todo este escenario es que había tal vez un imaginario por parte de la OTAN, de Estados Unidos, de Gran Bretaña, de que presionando y presionando a Rusia, Rusia iba a terminar cediendo, y eso es lo que no pasó. ¿Calcularon mal? Avanzó. ¿Calcularon mal? ¿Cómo? O
¿Vos pensás que calcularon mal o que provocaron esto tal vez en la búsqueda de que Rusia ingresara en una operación militar? Bueno, creo que eso están las dos cosas cruzadas. Creo que hay mal cálculos que se están haciendo, eso es parte de los debates internos que tienen. Esto me recuerda al debate sobre Irán, por ejemplo, ¿no? Esta cuestión de Trump de la máxima presión para hacer quebrar al régimen y que caiga y finalmente no funciona. Me parece que eso es un poco parte de la pregunta que tienen en Estados Unidos acerca de cómo lograr sus objetivos. Estos son cuestiones de objetivos geopolíticos. Y estamos en un momento donde no es que Rusia está sola y no tiene más remedio que finalmente agachar la cabeza y decir está bien, digamos, tengo que acatar el orden tal y como está planteado. Y ese es el dato más importante, esta alianza que tenés euroasiática entre Rusia y Estados Unidos, y China, es un dato central. Los ejercicios militares entre Rusia, China e Irán es un dato central. Y ahí me parece que es la reconfiguración, que incluso vista desde América Latina es muy interesante. Y la pregunta para Europa que se hacen algunas fuerzas políticas es, ¿y cuál es el lugar de Europa? O dicho de otra manera, ¿cuál debe ser la relación de Europa con Rusia? ¿La que plantea Estados Unidos, que es de confrontación, o una relación como socio? Eso es lo que dice el candidato de izquierda en Francia, Mélenchon. Él dice, yo no quiero a Rusia como adversario, quiero a Rusia como socio. Eso es lo que se iba a hacer con el gasoducto, una especie de equilibrio, vías necesidades cruzadas. Eso con esto queda dinamitado, me parece. ¿Qué podemos decir de las declaraciones? Hubo, esta semana que terminó, hubo conversaciones entre Vladimir Putin y Xi Jinping. Y una declaración de Xi Jinping donde habla de las garantías de seguridad. Me parece que busca bajar un poco la pelota al piso. Esta es mi interpretación, ¿no? Porque habla de la necesidad de negociación, pero... le da una bala. Y le dice, los estados necesitan garantías de seguridad, ¿no? O sea... Lo que pasa con China es que China no puede avalar la reivindicación separatista porque tiene a Tíbet, tiene a Taiwán, no puede en el Consejo de Seguridad, no puede en público. No puede en público, pero bastante que avala que Rusia intervenga. Y es más, amplía la cuota para importación de trigo ruso. Así como la India empieza a buscar mecanismos para utilizar rupias en intercambios por si a Rusia lo sacan del sistema SWIFT. Porque esto me rememora lo que fue los BRIC no hace tanto tiempo. Sí. Estamos hablando de los países más poblados del mundo, no solo de los países como China y Rusia, que son grandes potencias. La India es un país de más de 1.000 millones de habitantes. ¿Qué podemos decir de las repercusiones? Tanto la repercusión que tuvo en esa zona, como las repercusiones que ha tenido, ya sabemos las que son las repercusiones de Europa, de Estados Unidos, de la Alianza Atlántica, pero también en América Latina ha tenido estas repercusiones, incluso repercusiones distintas de acuerdo a orientaciones de la izquierda distintas. No es lo mismo la reacción de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, que la reacción de Gabriel Boric, ¿no? La de Alberto Fernández y la de Bolsonaro, que hay aparentemente una importante interna dentro del gobierno de Brasil en relación con cómo posicionarse, ¿no? Sí, claramente, aparte de esa tensión entre Bolsonaro y Mourão, lo dejó patente. Yo creo que los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua, en este caso, fueron muy medidos en sus declaraciones, por específicamente las acciones que también Estados Unidos pueda tomar. Hay, por ejemplo, acciones que Estados Unidos podría tomar en sus fronteras más cercanas y diciendo, bueno, los rusos van por Ucrania, hagamos y entonces veamos que Nicolás Maduro fue muy cuidadoso en la declaración que hace Venezuela, pero muy cuidadoso. Entonces este escenario también juega a nivel de la región latinoamericana y caribeña. Después tenemos, bueno, lo de Boric no es de extrañar, a mí por lo menos no me extraña, lo conocemos bastante bien. Y bueno, y después, claro, el alineamiento de las declaraciones incluso de la calle Pou en apoyo a Ucrania y a la posición de los Estados Unidos como viene siendo en general, aunque tiene el problema ese, y quizá en algunos aspectos haya complejidades, porque esto va a traer no solo en los combustibles o en los sino también en el trigo y en todo lo que se cosecha ahí, va a traer una suba de precios impresionante a nivel mundial que va a repercutir en la economía de aquí. A ver, para. Vos me decís, fueron cuidadosos las declaraciones de Nicolás Maduro, las declaraciones del gobierno de Cuba. Entiendo además el argumento, porque Estados Unidos podría utilizar. Ahora,
Bueno, primero la declaración de la Cancillería cubana es muy contundente. Pero además el presidente de la Duma Federal rusa está haciendo una gira, pasa por Cuba. Hoy llegó a Nicaragua. En el medio de la guerra se reúne con Díaz-Canel, se reúne ahora con Daniel Ortega. Supongo que puede llegar a viajar hacia Venezuela. Claramente hay una alianza ahí, no sé cómo podemos definirla, pero hay una cercanía que además me parece bastante evidente porque cuando ha sufrido en los últimos años situaciones de enfrentamiento directo con los Estados Unidos o las crisis internas que ha habido en Venezuela, en Cuba, Rusia estuvo claramente a favor de la no intervención y de que Estados Unidos no interviniera. Ahora, esto en América Latina, esto tiene un significado porque hace muy pocos días Alberto Fernández estuvo con Vladimir Putin. Y es más, le ofreció que Argentina ha sido un aliado durante la pandemia, el uso de la vacuna Sputnik, en fin, fuera la puerta de entrada a América Latina, ¿no? ¿Cuánto hace? 10 días de esto, ¿verdad? ¿Cómo impacta esto acá en la región? ¿O lo vamos a mirar de lejos? Acá es un problema esto, ¿no? Sí, realmente a mí lo que más me preocupa, honestamente, es la cuestión de Bolsonaro, ¿no? ¿Sí? Pero sí, a mí me preocupa porque, bueno, o sea, la reacción de Nicaragua, Venezuela y Cuba, digamos... Es esperable. Me parece que era esperable, es razonable, yo coincido totalmente con lo que decía Ronnie, fue moderado, fue puntual. Y sí, digamos, es claro que en caso de que haya una problema entre potencias, Rusia le está recordando que tiene 3 aliados en América Latina, ¿no? En el patio trasero, en el hinterland, como lo queramos llamar, de Estados Unidos, y que ahí puede haber... pueden ser una base de operaciones para distintas cuestiones. De hecho, en Cuba, bueno, hay también operaciones rusas funcionando, ¿no? Más a nivel de inteligencia, pero funciona eso. A mí me preocupa Bolsonaro porque, bueno, ¿qué puede pasar si, también poniendo un poco exagerado, ¿no? Pero bueno, lo que vimos esta semana fue muy exagerado, entonces, ¿qué puede pasar si Bolsonaro decide no reconocer las elecciones y busca apoyo en Rusia para no reconocer las elecciones en Brasil en octubre? ¿Qué le va a decir Rusia? Va a tener la posibilidad, vos hablabas de los BRICS, bueno, va a tener la posibilidad de tener un aliado y concretamente un aliado que no tiene que rendirle cuentas a nadie porque no es un gobierno democrático en el mayor país de América Latina. Recordemos, ¿no?, la frase de Kissinger, hacia donde vaya Brasil va a ir América Latina. Entonces, es una situación mucho más extrema, no tan esperable como esta, pero yo no la quitaría del radar. Es una situación que puede sonar extraña, pero no la quitaría del radar. En el mismo sentido, creo que entre todos estos juegos a varias bandas, no hay que perder de vista cómo esto puede debilitar a Estados Unidos, las consecuencias que eso puede tener para la posible vuelta de Trump. Recordemos que Trump tenía un muy buen vínculo con Putin, que hay elecciones legislativas este año, creo que son a fin de año en Estados Unidos, y que Trump está haciendo fuerte campaña. Entonces, estas cosas, Bolsonaro, Trump, nosotros cuando pensamos todo más en unos ejes tradicionales de izquierda, derecha, sobre todo de América Latina, ¿no? Pensando a Rusia aliado con gobiernos de izquierda, pero hay que ir un poco más allá. Diego, pero en Europa, donde casi todos los gobiernos de ultraderecha o los partidos de ultraderecha venían parejo elogiando a Putin en los últimos años, hoy de Putin dicen cualquier cosa. O sea, estoy mirando la derecha, no había ninguno que saliera a defender. No, uno pensaba un posible quiebre en Europa, incluso de apoyo o no. Y bueno, fue unánime. Fue medio... De todos modos, a mí me parece que la repercusión más importante es la que dijo Marco. Lo dejo como al debate, ¿no? Yo no tengo... El que dijo Marco al principio, en su primera intervención, que es la declaración conjunta que hace China, Rusia, o Rusia-China actualmente, de amistad infinita, sin prohibición en ningún sector de cooperación, que lo hacen en Beijing durante los Juegos Olímpicos de invierno, Xi Jinping y Putin. Porque allí se define la política gasífera de Rusia. Entonces la repercusión más importante es que el Nord Stream 2 fue suspendida su certificación por parte de George. Hay 3 gasoductos rusos que van a proveer durante 10 años a China de más de 10.000 millones de toneladas de gas.
Actualmente, tú lo dijiste, el 55% de, o creo que fuiste tú que lo dijiste, el 55% de Alemania depende del gas ruso, el 40% de toda Europa. Claro. Ante las presiones y las sanciones, tiene Putin una llave muy importante porque el gas, él no puede vender directamente a China. China lo necesita en 10 años porque tiene planificado para 2032 llegar a la emisión cero de dióxido de carbono. O sea, hacer toda su economía energéticamente renovada y limpia. La potencia, la superpotencia que consiga primero no depender de los hidrocarburos, según Khalif Rahmed, va a llegar a ser la que controle el mundo. Pero cuidado que con China todavía hay que construir una razón. Dos están construidos, falta construir el de Gazprom que va por debajo de Mongolia. Ajá. Está construido el Siberia 1, que se habilitó en 2019 y está bombeando hacia el noreste de China, que es en el lejano oriente de Rusia, ¿no? Cerca de Vladivostok. Y el tercer gasoducto es el viejo de Rosne, que viene a través de Kazajistán y que está operativo. Rusia puede decidir su gas hacia dónde lo envía. Entonces, yo o sea, hay alternativa. Hay alternativa y si lo pensamos con bastante frialdad y sin tomar partido por nadie, Rusia no movió un dedo sobre la decisión de Scholz. No hizo un esfuerzo de que uno diga, porque en definitiva la debilidad de la Unión Europea en el marco geopolítico de una trilateral con cierta estabilidad o de un mundo multipolar, al dúo Rusia-China, China-Rusia, hablo del dúo, como dijeron, el grupo 2. ¿Se acuerdan que Henry Kissinger y Nixon lograron el G2 con China contra Rusia? Y eso fue una victoria estratégica de Estados Unidos. Luego, Brzezinski quiso mantener siempre por su rusofobia un acuerdo con China y actualmente Kissinger, que todavía vive y todavía manda, como dice Guido Manini Río, plantea el G2 con Rusia y evidentemente el Partido Demócrata no responde a Kissinger, responde a Brzezinski. Ahora, ¿cuál es el G2 que realmente se hizo y se conformó? Y por eso el 4 de febrero de 2022 es una fecha histórica. El G2, Chino-Rusia, Rusia-China. Ahora vamos a analizar en el próximo bloque hacia dónde pueden ir los acontecimientos, hacia dónde va el mundo, amigos. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Legítima Defensa. Firma Digital Habitat es una plataforma para que todos los usuarios puedan subir, firmar y enviar documentos con la misma validez que la firma presencial, garantizando que todos son quienes dicen ser. Solicitala sin costo en nuestra web e identificate por única vez en cualquiera de nuestros locales para poder firmar desde donde estés. En Habitat, hoy más que nunca, te hacemos la vida más fácil. En Macro le abrimos las puertas al 2022. Un año con el carro lleno de esperanzas y con reencuentros repletos de felicidad. Con las mismas ganas de siempre, esperándote con una sonrisa, pero cuidándonos. Porque si algo sabemos los uruguayos es volver a empezar y multiplicar nuestro esfuerzo. Por 4, por 6 y hasta por 12. Juntos, como hace más de 30 años. Macromercado, también en el 2022 es negocio. Cuanto más compras, menos pagás. No se pierdan Último Bondi, una producción del colectivo Más Igualdad. Último Bondi. Míralo por Caras y Caretas TV. Si cada tanto te morís de espanto y casi miras como distinguido, si cada tanto acunas... Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Marco, ¿cuáles podrían ser los escenarios por venir? ¿Qué consecuencias podría tener
esta guerra, que todo indica que Rusia va a ganar en términos militares, o sea, no parece haber grandes dudas sobre eso. Será una cuestión de un tiempo más, un tiempo menos, pero no. ¿Qué consecuencias puede tener esto en la geopolítica, en el mundo? Y también, Marco, vos que has estado mucho tiempo en Venezuela y conocés bien, ¿qué consecuencias podría tener en el relacionamiento de los Estados Unidos con los países con los que está enfrentados, incluso en América Latina, ¿no? Porque Estados Unidos ha estado amenazando con invadir países, incluso el gobierno de Donald Trump los tenía en una listita, ¿no? A los que había que derrocar y destruir. En tu opinión, ¿qué consecuencias podría tener esto? Si es que las tiene, entonces. Me parece que hay un poco de aquella frase de la canción que dice que el futuro ya llegó. Me parece que esta fotografía de lo que está pasando es una fotografía de este mundo multipolar que muy difícilmente va a ir hacia atrás. Si uno ve las agendas de política exterior estadounidense, hay una dificultad para conseguir victorias muy marcadas, digamos, ¿no? Vos nombrabas lo que fue esta retirada terrible de Afganistán. Estamos viendo lo que está pasando ahora en Ucrania. Estamos viendo a Estados Unidos que se puso objetivos muy claros en la región y que no logró. Uno de ellos era justamente derrocar al gobierno venezolano, dicho, repetido y declamado. Entonces yo creo que hay, digamos, un escenario nuevo que está en proceso de avance, que es esta transición. Hace 11 años más o menos, creo, si no me equivoco, empezaba la invasión a Libia y bueno, una década después es otro escenario, digamos, que estamos viviendo. Y eso se va consolidando, digamos, a medida que se van generando estos países potencia que tienen capacidad de generar otro tipo de inversiones económicas, relaciones diplomáticas, apoyos militares, hay otra configuración. La pregunta es cuál es el lugar en América Latina en ese contexto, cuál es el que se quisiera ocupar, y ahí me parece que hay algunos países que tienen unas alianzas muy fuertes con este mundo, centralmente Venezuela, Cuba, Nicaragua, que a su vez tiene que ver con su enfrentamiento con Estados Unidos. De hecho, Rusia estuvo en estos días, semanas en Nicaragua, en Cuba y en Venezuela, y eso ofrece evidentemente para estos países en ese nivel de presión un espacio donde construir. A su vez, a un compañero decía algo que me parece muy importante: no hay que ideologizar las relaciones internacionales en este momento. No es que Putin o Xi Jinping hacen relaciones según ideología, digamos. Xi Jinping se llevó bien con el gobierno de Macri en cuanto a las inversiones y se sigue llevando bien con el gobierno de Alberto Fernández, con un paso más avanzado ahora, pero digo, no es una cuestión de vaivén de gobiernos. Me parece que esto es importante y Putin puede hacer un elogio a Bolsonaro y hacer un elogio a Maduro, porque estamos en otro terreno y justamente pensando en guerra fría, ideologías, como hace la prensa en Argentina, que le preguntaban a la vocera del gobierno si íbamos a ser comunistas porque Alberto había ido a China, digamos, ¿no? Eso es medio en serio, medio en chiste, pero es lo que está pasando y así no funciona. Y Estados Unidos me parece que a su vez está atravesado por varias crisis. Una crisis de la política internacional, por esto que hablábamos, porque me parece que también está presionando de mala manera, por así decirlo, sobre sus aliados europeos. Un poco la expectativa era, se va Trump y vuelve un Estados Unidos más tendiente al diálogo y la concordia con Francia, con Alemania. Bueno, eso no está pasando. Hay una lógica más de dictaminar cuál es la línea, y esto se vio muy claro con Afganistán, las quejas de las embajadas respecto a que no les habían avisado y todos quedaron en esta fotografía de la catástrofe. Su gran alianza con Gran Bretaña, que es el AUKUS, que es este acuerdo para los submarinos nucleares para Australia, pero a su vez la crisis interna. Biden ganó por una crisis, entre otras cosas, que se vio en el 2020 en Estados Unidos. Ahora hay elecciones de medio término, vamos a ver cómo le va. Varias personas dicen que no le va a ir muy bien, pero digo, hay una crisis interna que tampoco la están resolviendo. Todo eso junto me parece que indica que las tendencias siguen avanzando en la misma dirección y con esta fotografía de Ucrania se consolidan. Y en la economía, Ronnie, Diego, José, porque esto claramente ya generó un aumento del precio del petróleo, de los commodities, pero claramente hay una volatilidad de las materias primas, y las sanciones o el paquete de sanciones que están analizando o están aplicando Estados Unidos, Europa, Rusia, obligan además a Rusia a buscar otros destinos económicos de la producción, van a tener consecuencias en la economía mundial. Una economía que ya venía de un golpe tremendo como fue la pandemia, ¿no? O sea,
Claro, ¿Esto podría impactar en este rebote de crecimiento que venían experimentando todos los países? ¿Podría generar otra situación recesiva? ¿Europa teniendo ahora un gas 60% más caro? ¿Cómo puede impactar esto? Sí, yo lo primero es ratificar lo que Marco decía, que yo lo ponía hoy, por eso decía que esto era muy importante después de la caída del campo, quizá el hecho geopolítico más importante, y se da el momento de pandemia también. Las dos cosas ahí se juntan. Como decía, yo creo que definitivamente se consolida con esto la multipolaridad, como decía Marco, que veníamos en ese proceso, ahora se consolida. Y hay una arquitectura financiera emergente que es la liderada por China, que en su momento los BRICS, como Leandro decía, quiso integrar, bueno, y así le fue a Dilma y a Lula después, ¿no? con las medidas que se tomaron. Y esa nueva arquitectura financiera internacional liderada por China ya tiene impacto significativo. Se decía acá que China iba a comprar parte de ese gas a Rusia y demás, y todo el paquete. Y bueno, eso sumado a lo de Rusia ahora y también a lo de Irán y la consolidación de esa nueva economía, veremos qué efectos tiene. Hacia América Latina, bueno, es el precio de los commodities lo que hizo que los gobiernos de izquierda y progresistas tuvieran las bonanzas económicas que tuvieron y pudieran parece que las cosas que producimos nosotros, por lo menos las alimentarias, los precios están aumentando. También sube, para nosotros que somos demandantes de petróleo. Exacto. Y cosas, está aumentando también el petróleo. En el Uruguay, yo sé que Uruguay es como un margen de error en la geopolítica mundial, ¿no? Pepe decía que era como un barrio de San Pablo, pero si hablamos de un barrio en China no debemos llegar ni a barrio. Ni a barrio, ¿no? Pero siempre me acuerdo de ese Pepe Mujica, decía, nosotros somos un barrio de San Pablo. Ahora, hay algo interesante que quiero hacer notar. Así como digo, Bolsonaro, podríamos hablar de Bolsonaro y Maduro, también en el Uruguay se dio una reacción curiosa, pienso yo. La declaración más parecida a la declaración de la Mesa Política del Frente Amplio es la declaración de Manini y Ríos, en el Twitter, ¿no? Porque la de Manini yo la leí en Twitter, que se cuida mucho. La declaración del Frente Amplio trata de ser equilibrada y menciona, creo que los aspectos de seguridad, pero también menciona la OTAN, en fin, ¿no? Sí. Trata de ser equilibrada. Naturalmente está en contra de la guerra. Bueno, todos estamos en contra de la guerra, todos queremos solución pacífica, pero expresa eso, no se posiciona a favor de la OTAN, eso es claro. Esa es la posición acordada, porque después hay algunos sectores de la izquierda que tienen una posición más claramente de rechazo, o me pareció a mí, por ejemplo, el sereñismo o el Partido Socialista. Expresa más claramente en contra de lo que dice Putin, también expresan en contra de la OTAN, pero ahora, después está el tuit de Manini, ¿no? Yo lo tendría que... No quiero citarlo expresamente, pero es muy cuidadoso. Bueno, la negociación, la paz, pero se cuida mucho, ¿no? de apuntar hacia Vladimir Putin. No sé, eso puede tener algo que ver con esto que estamos viendo en el fenómeno Bolsonaro, Maduro. No, estoy delirando yo. Porque la calle Pou fue muy claro, ¿no? En rechazar directamente, ni a la OTAN ni la menciona. Si la mencionaba para aplaudirla prácticamente dentro de su lógica. No sé, Diego, cualquiera, a ver si podemos analizar eso. ¿Esto tiene alguna repercusión política en Uruguay? Bueno, en Uruguay yo creo que va a tener dos repercusiones claras. Una es que ya lo vimos en una reunión trascendido en búsqueda, creo que salió una reunión de ministro de Bustillo con el ministro de Ganadería, de que bueno, esto sería un argumento para decir por qué no va a salir el TLC con China, que ya prácticamente podemos... pero eso era como una... lo salió a desmentir el gobierno. Sí. El presidente lo desmintió después, pero bueno, vamos a ver cuando por fin haya que informar qué pasa con este famoso TLC, que yo creo que no va a salir. Con el estudio de prefactibilidad, ni con el TLC. Yo creo que este argumento geopolítico puede llegar a pesar. Permítame una cosa, porque si no la gente queda con la duda. El tuit de Manini, que es la expresión de Cabildo Abierto, dice: vemos con gran preocupación la situación que se vive en Ucrania. Punto suspensivo. Manini es muy de poner puntos suspensivos en sus declaraciones. Hacemos votos por un diálogo que asegure la paz en la región. La guerra nunca puede ser la solución a los problemas que afectan a las naciones. Pierden todos, pero sobre todo los más frágiles. Punto suspensivo. Está claro que esta declaración no es una declaración de condena, ¿no? O sea, es otro tipo de declaración. Y no es una declaración casual.
No. Yo creo que tiene que ver incluso con el propio alineamiento de Manini y las acciones conjuntas que todos sabemos que a través de Eduardo Bolsonaro se citan, de reuniones en conjunto y de iniciativas comunes de ese sector de la política. Y tiene que ver con el propio escenario electoral del Uruguay. Nosotros sabemos que en la segunda vuelta de 2024 el Frente Amplio va a estar, la derecha va a estar también, no sabemos quién. Y eso está en juego en la propia coalición multicolor y esto es parte de ese juego. No sabemos cómo eso puede repercutir y demás. Yo particularmente con lo que dijo Diego del escenario de Brasil no la veo. Yo no veo un escenario en Brasil de golpe de Estado de Bolsonaro, lo veo muy difícil. El escenario que veo es una vuelta de Lula, con sus características. Y hay que ver con qué alianza y con qué recomposición del Parlamento de Brasil, que es muy, y como dijo Diego también, bueno, hacia donde vaya Brasil. Ronnie, déjame hacerte una pregunta concreta, sí. ¿Hay condiciones para que el Parlamento apruebe una declaración? Si la calle Pou, porque ha habido declaraciones del Parlamento en otras circunstancias de guerra, cosas. ¿Hay condiciones para que el Parlamento, la coalición, por lo pronto, la coalición multicolor o coalición republicana, como se llaman ellos, pueda aprobar una declaración en el sentido de lo que expresó el presidente de la calle Pou? No, yo creo que no. En el Parlamento no la veo. No, yo creo que no. A Cabildo Abierto y a Maní en particular les interesa marcar una posición nacionalista y de reivindicar el derecho de los países a resolver sus cuestiones por sobre derecho internacional, capital internacional, todas esas cuestiones. Y creo que eso, de vuelta, ¿no? En una cuestión más a largo plazo, puede ser interesante esto que decían, bueno, multipolarismo, yo lo veo más como una tendencia a un bipolarismo, ¿no? Con esta alianza entre Rusia y China y los países occidentales del otro lado. Y cómo esa alianza Rusia y China, en la medida que empieza a integrar países como India, la India de Modi, como Brasil, sea con Lula o con Bolsonaro, países con una tendencia nacionalista y contestatarios hacia el orden internacional, al margen de la izquierda o derecha, pueden llevar... México. Claro. Sí. Esta tendencia que tenemos de pensar izquierda-derecha, pensar más bien en torno a nacionalismo y globalistas. Tal vez podamos pensar un orden internacional dividido a partir de ese... También es interesante, pero no habíamos mencionado, la declaración del gobierno de México. O sea, hay gobiernos de América Latina que, sin hablar de las tres, digamos, revoluciones, que está claramente enfrentado a los Estados Unidos, que están teniendo comportamientos parecidos a los no alineados, digamos, no quieren... Hay gobiernos de América Latina que no han evitado hacer pronunciamientos que queden alineados directamente con los Estados Unidos, aun cuando rechacen o planteen que hay que buscar la paz y no la guerra. No es si el gobierno de Boric, no si algunos gobiernos que claramente, no sé cuál fue la declaración del gobierno colombiano, si la hubo. Pero la hubo y fue la peor declaración de los gobiernos de América Latina en el sentido de un alineamiento total. Con lo de México es interesante porque en la conferencia de prensa Putin, con una periodista norteamericana, cuando le pregunta sobre la invasión a Ucrania y además él toma la declaración de México y el ejemplo de México y dijo que los Estados Unidos le habían sacado la mitad del territorio a México y lo nombró y que el orden internacional así se había conformado y qué harían los Estados Unidos si él pone un sistema de misiles sobre México. Y citó expresamente la declaración. O sea, y en el bullying que te digo que le hizo Trump a Biden, donde dice, mirá qué fantástico lo que dice. Lo tengo por ahí, le preguntan, ¿no? A Trump, y dice, no, pues es una maravilla lo que hizo Putin, ¿no? En términos militares, digamos. Y esto es muy triste, lo de Biden. El primer error, ¿cuál fue el primer error? Dice, el primer error fue el fraude electoral y haber puesto a este soquete, le faltó decir, ¿no? Y después dice, primero, ¿qué hizo Putin? Y entonces dice Donald Trump, nosotros tendríamos que hacer lo mismo en la frontera sur. Yo digo, ¿qué? Porque Trump es así, ¿no? Sí. Es como desencajado cuando habla. Yo no sé si los tipos... Ya lo hicieron en la frontera sur, porque la mitad del territorio estadounidense se lo sacaron a México, pero no sé hasta dónde... ¿Qué considera Trump la frontera sur? No sé hasta dónde llega, ¿no? No sé cuán al norte está de nosotros mismos, digamos, ¿no? Pero impresionante. Ahora, y volviendo a Manini, me quedó una cosa que no hay que dejar de decirla. Hoy hablábamos de
de la importancia que tienen estos sectores ucranianos que estuvieron vinculados con el colaboracionismo, con los nazis. Y eso lo dijimos, o sea, lo explicaste muy bien. Pero ahí es interesante, por ejemplo, el uso de los símbolos. Como Ucrania, que es un país eslavo, utiliza los mismos símbolos de pueblos germánicos que usaban los nazis, ¿no? Hay un batallón de estos irregulares que después fueron integrados por el gobierno de Ucrania a la Guardia Nacional, pero que son batallones paramilitares, el batallón Azov, que usa en particular una runa germánica y el sol negro. Y yo me acordaba de Manini, ¿no? De Manini, de las fotos que vimos en las elecciones, de gente con camisetas con runas germánicas en la campaña de Cabildo Abierto, no sé si ustedes se acuerdan. Sí, pero en este caso Manini parece estar del lado... En este caso está del otro lado, pero me parece interesante pensar cuál es la afinidad electiva que hay entre gente que usa símbolos germánicos y gente que reivindica el uso de paramilitares y militares jubilados en la seguridad nacional, que es lo que hace el batallón Azov en Ucrania. Bolsonaro también es medio así, medio... capaz que cualquier monedita le sirve, ¿no? O sea, que estaban en el plan... ¿no? Capaz tenemos una inspiración común por ahí, ¿no? No, puede ser que sea una cosa común. Bueno, vamos a tener que seguir conversando, supongo, en los próximos meses sobre estos acontecimientos que están sucediendo en el norte de Europa, de Eurasia, porque esto ni empezó ahora ni termina acá, seguramente. Aunque esperemos que haya, yo por lo menos espero, que haya instancias de negociación verídicas, honestas, o sea, con intenciones de buscar la paz, porque ni la población de Donbass podía seguir viviendo el acoso, ni la población ucraniana fuera de Donbass tiene que... O sea, la guerra siempre sabemos que es un desastre humanitario para todos, ¿no? Me quedo sí picando una cosa que estaba planteando Xi Jinping, de que es necesario discutir en el mundo las garantías de seguridad en general. Porque me da la sensación de que China está diciendo, bueno, hay algunas instituciones que se crearon post-guerra, Segunda Guerra Mundial, que están perimidas. Y por lo menos no están logrando, o sea, acá no hay garantía. No hay garantía ni siquiera para las potencias, ¿no? Para los 5 que tenían derecho a veto, ya no hay garantía ni para ellos. Imagínate para el resto de las naciones. No sé, supongo que esa es una discusión que se viene dentro de la política exterior de los diferentes países y que no debe ser perdida de vista. Gracias entonces, Ronnie Corvo, por habernos acompañado. Gracias, José Velascuaga. Gracias, Diego Hernández Nilsson. Gracias también, Marco Teruggi. Y seguiremos conversando sobre estos temas en los próximos meses. Gracias a todos y todas los que nos están mirando. Vamos a un corte y enseguida volvemos con un café con Poppy, analizando la coyuntura nacional con Víctor Hugo Poppy Abelardo. En Macro le abrimos las puertas al 2022. Un año con el carro lleno de esperanzas y con reencuentros repletos de felicidad. Con las mismas ganas de siempre, esperándote con una sonrisa, pero cuidándonos. Porque si algo sabemos los uruguayos es volver a empezar y multiplicar nuestro esfuerzo. Por 4, por 6 y hasta por 12. Juntos, como hace más de 30 años. Macromercado, también en el 2022 es negocio. Cuanto más compras, menos pagás. La ley de urgente consideración dispara el precio de los combustibles y el supergas que utilizamos en nuestros hogares. Desde que se activó el mecanismo previsto en la LUC para fijar el precio de los combustibles, las naftas aumentaron un 30% en solo 90 días y el precio del supergas pasó de 652 pesos a 730. Como si esto fuera poco, en las últimas semanas el gobierno decidió un nuevo aumento en los combustibles que está más de 3 veces por encima del ajuste que recibieron los salarios y las jubilaciones. Estos aumentos, que pueden llegar a variar todos los meses, están atados al costo de lo que saldría el precio de los combustibles si se trajera del exterior en vez de producirlo en el país. Ante el efecto antipopular de estos artículos de la LUC y en el contexto de las 800.000 firmas que habilitaron el referéndum, el gobierno dejó momentáneamente
de aplicar este mecanismo de ajuste de los precios. El discurso del gobierno es que hay que limitar la intervención del Estado en el precio de los combustibles. Sin embargo, el mismo Poder Ejecutivo decidió aplazar el aumento del precio del gasoil en plena zafra de la soja, beneficiando con un nuevo subsidio al gran capital vinculado al agronegocio, generándole pérdidas por 30 millones de dólares a ANCAP y a toda la sociedad. Por contrapartida, sin la intervención del Estado en la fijación del precio de los combustibles, cae de forma automática el subsidio al supergas de los hogares y el boleto estudiantil gratuito para todas las estudiantes y los estudiantes de la educación pública de todo el país, además de disparar significativamente el costo de vida de la gente. ¿De verdad queremos ese país? El 27 de marzo tenemos una oportunidad para defendernos del 1% más rico. Defendamos nuestros derechos y libertades, porque solo el pueblo salva al pueblo. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos están mirando. Acordate, si nos estás mirando por el canal de YouTube, que podés poner me gusta, activar la campanita, suscribirte al canal. Y en Facebook podés también compartirlo en tu perfil, además de todas las reacciones que quieras. Estamos acá tomando un café con Poppy para analizar la coyuntura, la actualidad de nuestro país. Y también ahora tenemos que hacer un poquito de análisis de la actualidad del mundo, Poppy, porque sí, claro. El mundo se te mete de golpe en el país y salimos un poco de esa dinámica que tenemos a veces de aldeana. Y por ejemplo, podemos comenzar con este viaje que hizo el presidente de la República. El segundo viaje que hace ahí a... ¿Le gusta? Es una no, le zona gusta las zonas desérticas. Y con esas infraestructuras, ahí donde hay jeques y cosas. Claro. Decía que es ahí donde hay tanta democracia. Tipo que le gusta el surf, pero ahí no puedes, ¿qué vas a surfear? Una duna, ¿no? Pues tienen playas artificiales, tienen. Pero tienen olas esas playas artificiales. Nunca estuve en esos lugares, ¿no? No estuve. Tiene que tocas un botón y sale la ola y él... Bueno, ya estuvo en Dakar y ahora en Dubái. Y fue con la esposa. Fue muy polémico la forma de financiar. Ella dijo que creo que lo pagaba, que era invitada, pero después surgió que no, que había... Sí, porque ella... La verdad, media siempre es mejor que... La mejor mentira, ¿no? Ella dice que de Dakar, donde estaban ellos... Sí. De Qatar, perdón, Qatar. A Dubái, donde está la exposición de Uruguay, se lo pagó Emiratos Árabes. Pero de acá a Qatar pagó el gobierno uruguayo. $12.000, ¿es cierto? Sí, casa ejecutiva. Pero, ¿eso es legal? Es legal que el presidente y los ministros viajen en ejecutiva. ¿Pero la esposa? La esposa no existe el cargo primera dama en Uruguay. Ya lo habíamos hablado, no existe. Es decir, por costumbre se habla de la primera dama, pero la institución como tal no existe. Es decir, no tiene ningún cargo que justifique que viaje. Pues son $12.000, Poppy. Yo me acuerdo que cuando a Raúl Fernando Sendic, ¿cuántos dólares eran los que se le acusaba de haber gastado con la tarjeta corporativa? De repente era un short, un colchón, yo me acuerdo de esas cosas. Era menos, ¿no? Y le costó el cargo de vicepresidente. Será una anécdota, no moverá la aguja de los dineros, pero es raro, ¿no? Es raro que vaya. Además, ahí a un lugar yo no sé si es raro que viaje con su esposo. ¿Qué le puede gustar ir a un lugar donde las mujeres son ciudadanas de segunda categoría? Pero vos querés hablar sobre Emiratos Árabes. Emiratos Árabes, ¿cuál es el atractivo? Viste que en el discurso La Calle, por lo menos en el tramo que yo vi, que fue el tramo que se dio por redes sociales, eso porque no lo vi toda su intervención, fue un discurso raro, ¿no? Porque para mí es un orador confuso, pero dice que Uruguay tiene que llevar la libertad, ¿no? Pero no la libertad en términos de nación, sino como en términos... Él tiene esa cosa de libertarian se dice ahora, ¿no? Tiene de los caballos, ¿no? Y lo hizo en Dubái, ¿no? Es un lugar raro para hablar de libertades y... Bueno, pero están los caballos árabes. Que son un símbolo. Un símbolo, claro. Y él nombró una parte del escudo del caballo, ¿no? La libertad. Sí. Pero además, en el discurso, en el plano más ideológico y político, habló de
la importancia del capital privado como desarrollo de las sociedades. Por eso le pidió que vengan a invertir a Uruguay. Porque él cree que el capital privado es el motor de la economía. El motor del desarrollo. Y el mejor asignador de recursos, el que mejor reparte. Es el discurso más, es como un discurso neoliberal ya noventista. Está como de modé ese discurso en el mundo, ¿no? Sobre todo en la pandemia quedó como viejo eso, porque todos viejo porque lo aprovecharon. Ya quedó como viejo, acuérdate de la crisis del 2008, la crisis financiera. Sí. ¿Qué hicieron los estados? Salvaron bancos. Los créditos subprime. Sí, las subprime, las hipotecas subprime. ¿Qué hicieron? Salvaron bancos, salvaron empresas. Ahí el Estado intervino. Y acá también, antes en el 2002, o sea, el rescate, sí. Socializar las pérdidas. Socializar las pérdidas, claro. Siempre, eso siempre lo hace la derecha. Sí, que el Estado no debe existir para que vos te dejen hacer las cosas. Ahora cuando vos tenés pérdidas, como vos decís, el Estado tiene que venir a ayudarme. Cuando vos tenés pérdidas y sos maya oro. Ah, por supuesto. Si no, arreglate. Ay, no, porque si no se cae el trabajo. Y si no, claro. No vamos a andar ayudando a los pobres jubilados, a los trabajadores asalariados, ¿no? Que dicen, vos me mostrás números maravillosos de la economía y acá cae el salario real por segundo año consecutivo. Bueno, pero esa es la forma de construir empleo, ¿no? Es bien consistente. Le falta traer una maquiladora. Le falta, ¿no? ¿No viste que el otro día Sebastián da Silva estaba despidiendo a estos que se van a... No sé si despedía, estaba en un pueblo, no me acuerdo cómo se llama. ¿A esquilar? Sí, parece que van a España a esquilar. Sí. Y si nosotros con la LUC le devolvimos la posibilidad de cobrar en efectivo. Y le salió a responder Martín Valcorba. Decirle, no, pero pará, estás mintiendo. Si ya antes la inclusión financiera permitía que en las localidades de menos de, no sé, 2.000 habitantes se podía cobrar en efectivo. Sí, porque además no había cajeros ni nada de eso. ¿Cómo hacen fuerza con esas cosas que además no son verdad, ¿no? No, pero son... el machacar sobre algo siempre tiene un rédito. Gebeliano, digamos. Gebeliano, porque además es como cuando uno, suponete, difama a alguien y después corrige, dice, no me equivoqué. Me equivoqué, chiquito, así. Y otro fue el titular, ¿no? Entonces, siempre queda eso, queda lo que vos decís en primera instancia. Viste que en esta semana también se iba a comparecer Bustillo por el tema del TLC con China. Parece errática la política exterior del gobierno, ¿no? Lo del China quedó como muy segundo plano y ahora con la guerra más. Y hace estos viajes la calle Pou. Eso parece ser su estrategia. No sí, le veo. Además hay una contradicción ahí, que creo que ya la hemos señalado, porque va a la CELAC y hace un discurso contra los que violan los derechos humanos y contra los que no tienen democracia, hablando de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Sí, cantaba Patria y Vida, cantaba la... Y va a estos países como fue a Qatar, como fue ahora a Emiratos Árabes, que son monarquías, tienen otro nombre, son emires, pero son monarquías. Y él habló con el próximo, que ya está designado por su padre como el próximo emir. Por Dios, por Alá, debe estar designado. Sí, entonces, además en Qatar, que tiene una denuncia de organismos internacionales de que 6.000 muertos en la construcción de los estadios, y son todos migrantes. Sí, tiene denuncias por trabajo esclavo, por todo, sí. El Mundial va a ser ahí, pese a todas las... Sí, eso por plata, por la plata que tienen. Lo que es la plata, es la plata. Los votos, ¿te acordás cómo los consiguieron en la FIFA? Porque todo ese FIFA Gate es porque coimeaban a todos para que fuera en Qatar. Y tantos medios presos. ¿Cómo se llamaba? FIFA Gate. El suizo que dirigía la FIFA, Blatter, Joseph Blatter. Quiero decirte algo más sobre este tema de Qatar. Viste que, haciendo mención a lo del discurso de la CELAC, acordate que antes, 2 días antes de que él viajara a la CELAC a hacer ese discurso contra Cuba, se acordás que se enfrentó con Díaz-Canel, estuvo acá Clever Carón, el presidente del BID, cuyo objetivo, porque para eso lo puso Trump ahí y Uruguay lo votó, rompiendo una tradición histórica, era utilizar el BID para aislar a Nicaragua, Cuba, Venezuela, para hacer. Y Clever Carón viaja a Paraguay, viaja a Uruguay
y Uruguay va y hace ese discurso, y junto con Paraguay hacen esa especie de estrategia, o sea que alguna conexión había. Pero había prometido Cleber Caroline que iba a hacer acá la asamblea del BID, se lo prometió a él, y después lo suspendieron. O sea que tampoco le salió bien no fue en Punta del Este. Quiero contarte, ¿sabés que en Dubái el gobierno presentó como los activos del Uruguay para los inversores? Y los tenemos acá, mirá, acá tenemos algunos recortes de la prensa de estos días. Y es impresionante, acá está la ministra Arbeleche, ¿no? La presentación de lo que vendrían a ser las fortalezas de Uruguay para las inversiones que presentó el gobierno en Dubái, hablan de infraestructura de telecomunicaciones avanzada, hablando de que más del 80% de los hogares tienen conexión a internet, de la fibra óptica, después habla del desarrollo del gobierno electrónico, habla de los data centers, habla del cable submarino con Google. Uno no sabe si está viendo esto, si esto es un PowerPoint de Carolina Cose, cuando era presidenta de Antel, o del gobierno actual. Tan crítico acá, pero afuera. Ya lo había hecho acá en el 2020, acordate. Cuando hice una presentación a los inversores, se reunió con un grupo de inversores, Arbeleche, y todas las cosas que destacaba eran estas, ¿no? Que son los logros del gobierno del Frente Amplio. Además el grado inversor y todo eso que viene del gobierno anterior también, ¿no? Y en este caso casi todos, además los logros de Antel. El data center. Y ahora tiene denuncia penal contra Carolina Acose, ¿no? Bueno, el otro día cuando estuvo Carolina en legítima defensa, mira qué interesante esto. Mira que te voy a comentar, no sé si la tenés. Carolina Acose acá nos dijo que ella se había enterado por la prensa, que no había recibido la citación. Pese a que el diario El País había mencionado y citado al fiscal Enrique Rodríguez, de delitos complejos, que ya parece que ella le había adelantado que iba a citar a Acose por el caso Antel Arena, iba a citar a Ana Olivera y también a María Arismendi por el Mides. Por el Mides. Curiosamente, eso llegó al país, pero no a los citados, lo cual habla bastante mal del fiscal, pero leí en el semanario Búsqueda de este jueves un recuadrito, estoy seguro que la mayoría de la gente no lo leyó, porque es un recuadrito chiquito, donde se archiva el caso de Nicolás Chiesa. ¿Te acuerdas de Nicolás Chiesa? Es la granja, el Ministerio de Ganadería. Director general de Ganadería, que el año 2020 el Frente denunció porque había firmado, siendo director general, por su propia empresa, Mi Granja, lo renunció por una conjunción del interés público-privado. ¿Y sabes por qué se archiva? No. Porque el fiscal, Enrique Rodríguez, pidió el archivo por falta de mérito. Luego de haber pedido a la JUTEP un informe, que obviamente la JUTEP, esta JUTEP que tenemos, ya sabemos lo que le dijo, ¿no? Que no había mérito. Curioso el fiscal, ¿no? No, lo tiro porque... Hay que ver quién es el fiscal que tiene el mismo. El Ministerio de Turismo. No, ese no sé. Ahí también hay cosas. Pero le podemos preguntar, voy a preguntar a Georgina Mayo, que sabe todo, el caso Cardoso. Sí, caso Está también quietito. Hay que ver ese tema. Y ahora avanzaron con denuncias contra ACE. Sí, como 20. Sí. Es tan clara la estrategia de en el mes que falta para el referéndum poblarte de denuncias, pero es un poco, 20 auditorías. Sí, es un poco como lo que, y veremos el debate después, lo que hizo también Manini en el debate con Andrade. Hablar del Frente Amplio, de lo mal que hizo el Frente Amplio, ¿no? Y acá es hablar de la supuesta corrupción del Frente Amplio. Es decir, la lógica es la misma de las elecciones nacionales pasadas. Golpear, porque estamos frente a un plebiscito, un referéndum. Entonces golpeas generando dudas sobre esto que cuestionan son los que malgastaron los dineros públicos. Pero después cuando van al exterior te hacen estas presentaciones, donde todo lo que resaltan son... Como es dicho eso, lo que dijo en la pulpería, es acá es al revés. Me hace acordar esta semana que falleció Bicho Bonomi, todo lo que han dicho y lo que dijeron, y cuando trajeron aquella delegación de Giuliani, que se reunieron con Bonomi y con el Perro Vázquez y con Novi, y lo llevaron a recorrer el centro de comando del Ministerio del Interior. Lo contaba el otro día Jorge Vázquez en una entrevista que le hicieron en Montevideo Portal, creo. Y los tipos quedaron impresionados, dicen, no, pero nosotros no tenemos nada para enseñarle a ustedes. Porque el desarrollo de Uruguay es increíble en este tema, en esa parte, ¿no?
Y Novik también lo reconocía porque en su momento, pero después no. Después en la política concreta dicen cualquier cosa. Aquello de está lloviendo, renunciar a Bonomi, ¿no? Era eso, más o menos. Qué injusto que fue el sistema político con Eduardo Bonomi. Por suerte algunos policías, ex policías como Mario Lallera, el propio que era director era el jefe de, creo que de los coraceros, ¿no? Eso, ¿no? Reconocen las transformaciones que llevó adelante Eduardo Bonomi la policía. Al frente del Ministerio del Interior. En términos de salario de los trabajadores, de los policías, ¿no? Equipamiento. Equipamiento, porque fue muy impresionante el cambio, ¿no? Creo que Lallera dijo que había sido como un cambios metodológicos impresionantes. Algunos dicen que, cito una editorial que leí de Federico Fasano, ¿no? Fueron los más importantes desde, no sé, Regules, en 70 años prácticamente. Sí, qué raro, qué te pareció la actitud del gobierno que no, salvo el caso de Penades, que creo que estuvo ahí, y Graciela pero Bianchi. no es el gobierno, Penades no es el gobierno. Penades es el Partido Nacional. Pero no estuvieron No, sabes que el único que salió a decir que tendría que haber estado gente del gobierno fue Pablo Mieres. Que estaba enfermo, me parece, tiene un problema personal. Una cuestión personal, dice, no sé qué le pasaba. No pudo ir. No pudo ir. Pero además hay imágenes que dicen más que muchas cosas. Esta imagen de ella con el pelo al viento, con el partido de polo atrás. A ver si podemos mostrar a la gente, la imagen es Beatriz Argimón en un partido de polo en Punta del Este. ¿Sabes cómo se llamó la copa esa? No. Copa Presidente de la República. ¿Qué te parece que la Copa de Polo en Punta del Este se llame Presidente de la República? Sí, pero más ella cuando Mujica era presidente no se llamaba así la Copa. No, a ella cuando le preguntaron a Argimón por qué no había estado, dijo que estaba en el interior. No dijo en Punta del Este con un partido de polo. Pero las cámaras las sacaron ahí. ¿Fuiste alguna vez a un partido de polo? No, nunca. Yo no sé ni dónde se juegan los partidos de polo. Sé que se juega a caballo y que hay que pegarle a una... Cuando yo estaba estudiando en Argentina, en los años que estuve, en las revistas tipo del Corazón aparecían siempre que la modelo se iba con un polista, y yo en su momento no sabía que era un polista hasta que... ¿Uno que vivía en el polo? No, son los que jugaban polo, pero en Argentina, sobre todo en las zonas ricas de la ciudad del norte, zona norte de Buenos Aires, hay clubes de polo, porque aunque son las élites de la aristocracia, pero acá no sabía ni que había. Acá hay uno, Carrasco Polo Club. Bueno, Carrasco Polo, sí, mirá, verdad. Y en Punta del Este hay también. Beatriz, sí, me puse a ver el nombre. No voy a decir esto porque son jugadores de polo, jóvenes probablemente, pero hay que mirarse cómo se llaman. Tienen 4 o 5 jugadores cada equipo, los apellidos. Hay que mirar los apellidos. Yo los miré, los vi todos. No, pero no juega cualquiera. No voy a decir, no son cualquier apellido, pero hay muchos que suenan de, mira, están todos ahí jugando al polo. ¿Vos qué pensabas? ¿No? Está el fútbol. Ahí el fútbol, sí. ¿No viste que José López está contento, vicepresidente de PCNT, porque su hijo salió campeón de la Copa Libertadores Sub-20? Ah, ¿es el hijo de él? Claro, uno de sus hijos juega en Peñarol. Pero no, para el polo no, son otros hijos. Desde ahí, Beatriz Argimón se pronunció sobre Bonomi. Diciendo que cumplió con el protocolo, que había saludado a la familia, pero no hubo autoridad de gobierno, salvo... Estaba muy dolido el MPP. Graciela Bianchi, ¿no? Bueno, y la expresión de Graciela Bianchi me pareció la más respetuosa de todo. Sí. Y estuvo ahí, porque Sí, yo pasé por el velatorio de Estuvo, sí, porque además ella dijo... Bonomi en el Palacio no solo y la vi. ella dijo que no solo por lo protocolar, sino porque... Pero además, yo qué sé, Argimón que fue compañera del Senado, yo qué sé. Mirá, acá en este cuadro está la evolución de los salarios de los funcionarios policiales durante la gestión de Bonomi. 305% de la gente, ¿no? El agente, o sea, el que es el salario más deprimido, es el de menor rango, creció un 305%, ¿no? Mucho más que la inflación. Sí, pero todos crecieron, hasta el comisario general. Sí. Pasaron de tener salarios como 12.000 pesos ganaba una gente cuando asumió Bonomi.
Y cuando terminó su gestión ganaba 36. Y tenían ¿no? que comprarse las balas, la policía. Impresionante, ¿eh? Acá decía, el MVP cuestiona la actitud del gobierno ante muerte de Bonomi. Dolió mucho. Ahí se ve la imagen de Susana, que la vi, estaba muy mal, Susana Pereira, la esposa de Bonomi, muy abatida. Y además no solo perdió a su esposo, también ha perdido otros familiares en los últimos días. La quiero mucho a Susana Pereira, desde acá un abrazo grande. Bueno, no sé si ya comentamos a partir de la guerra salieron los PPI. Sí. Que implica, yo creo que hay dos cosas ahí. Para la gente sabe, precio de paridad de importación. Sí, aprobado la LUC. 235, el artículo 235. Este PPI cubre enero hasta el 20 y pico de febrero. O sea que no agarra el último salto que tuvo después de la resolución de Rusia. No, claro. Y marca como un 5% de aumento casi. En las naftas. Y gasoil. Y 8% en el gasoil. Es un número alto, ¿no? Hay que ver qué van a hacer. Pero además demuestra, otra vez lo voy a repetir, Primero, apostar a una metodología que cambia todos los meses. Eso no puede ser. Eso no permite planificar muchas cosas. Pero más, una variante de cual vos no tenés posibilidad de dominarla, porque sos tomador de precio. Tomás el precio del petróleo, no es que vos vas a decir, y tampoco tenés posibilidad de manejar la variante dólar, ¿no? Que vos compras en dólares y vendés en pesos, ¿no? Sí. Entonces, me parece que eso es un error metodológico, pero además tiene una finalidad que ya le hablamos. La finalidad era mostrar que desmonopolizando el mercado de combustible íbamos a mejorar y liquidamos ANCAP y dejamos que la gente elija entre las distintas empresas, que seguramente sería una multinacional nada más, cambiar un monopolio estatal por un monopolio privado. Demuestro. Joselo con mirá vos. Su hijo. Campeón de la Libertadores, sub-20. No, el aumento mayor del PPI va a estar a fin de este mes, por la guerra. Sí, ayer estaba a $98. Y hay gente que dice que en abril va a ser peor todavía. Puede llegar a ser peor, sí. Puede llegar a ser peor. ¿Tenés algún comentario más para hacerme o para hacernos sobre las cosas que sucedieron esta semana? Qué gran error, no hablamos de esto, pero qué gran error. No, yo creo que te iba a decir eso, el boicot al debate entre Manini y el Boca Andrade. Qué mal que le salió. ¿Sabés que por la transmisión que hizo Caras y Caretas TV hubo más de 30.000 o 40.000 reproducciones? O sea, personas, decenas de miles de personas. Todavía más lo vieron por Cardinal TV, pero se dio la curiosidad, yo no sé si eso no es un hecho histórico, de que TV Ciudad, que tuvo 8.6% de rating, creo que superó prácticamente todos los canales. No sé, creo que capaz que Canal 10 o Subrayado lo superó, pero un número impresionante, ¿no? Sí, o sea, la gente tenía ganas de ver debate. Sí, pero además, por streaming, no solo iban Caras y Caretas, también los diarios lo mandaron por streaming. Usaban la señal de Cardinal TV sí, de claro. Florida. Y además fue organizado en el departamento de Florida, un debate para todo el interior. Tuvo mucha repercusión. Va a haber otro debate, sí, que también vamos a transmitir el 7 de marzo. Eso es este lunes, no el otro. Penavés, Mario Vergara. Está lindo para ver. Va a ser un... Sí, ahora, capaz que ahí lo dejan transmitir, porque acá es la interna de la coalición la que provoca... vos decís que a Manini no lo quieren mostrar, pero a Penavés capaz que sí. Sí, capaz que obligado por lo que ya hicieron no lo hacen. Pero yo sé que, hablando con fuentes, que no querían darle esa visibilidad a Manini. De hecho, ninguno tuiteó durante el debate. En cambio, todo el Frente Amplio y toda la oposición se encolumnó a reproducir lo que estaba diciendo los argumentos de Boca Andrade. En la página, en las redes, pusieron el acto en Frei Bento del Partido Nacional, en las redes sociales.
Vamos a ver qué pasa entonces con este debate entre Vergara y... Claro, pero yo lo que te decía es eso. Acá lo que está en juego también en esta lógica de la coalición multicolor es el candidato presidenciable. ¿Quién va al balotaje? Porque vos sabés que el FAP va a ir al balotaje. Ahora, ¿quién va? ¿A quién si levantamos tanto Manini, va a ir Manini? Yo qué sé. Digo, una especulación, ¿no? ¿Quién va a ir? También hay voces dentro de la izquierda que sugieren que Andrade también estaba buscando perfil. No te digo que eso sea así, ¿no? Pero me impresionó un poco las declaraciones de Lucía Topolán, que me aburrí, dijo, fue aburrido, no mueve la aguja. Bueno, ahí podemos especular, porque Andrade puede ser un competidor de... ¿De quién? De Orsi. Y además Lucía dice, yo estoy con Orsi para el 2024. La misma declaración, algo parecido dijo el Pacha Sánchez. Ahora, yo creo que Sin embargo, el Frente promovió que se viera el debate. Sí. Y ellos, el gobierno, no, claramente no. Y pasa, el problema es ese, que empiecen a jugar las carreras futuras, ¿no? Y porque ya se vislumbra que el tiempo pasa, que se acercan esos periodos. Y además que va a estar en el balotaje. El candidato del FA va a estar en el balotaje. Igual, Popi, vamos hablando, hay que concentrarse en este mes. Este es un mes muy importante. Coincido más con una cosa que dijo Andrade en el debate, cuando arrancó el 27 de marzo. El pueblo tiene la responsabilidad de legislar. Sí. Así que este mes que empieza ahora es un mes central para que la gente pueda tomar una decisión que implica eso, legislar, ¿no? Sí. Y que va a tener seguramente consecuencias muy importantes políticas y también en la vida cotidiana de las personas. Sí. Veremos qué pasa. Gracias, Popi. Bueno. Gracias a todos y todas los que nos están mirando. Vamos a un corte y enseguida volvemos con el último bloque de Legítima Defensa. Vos agradecés contar con el mejor equipo médico. Nosotros te agradecemos por elegirnos, brindándote cada vez más atención humana, innovación y beneficios. Afiliate por el 1444 o en casmu.com.uy. Casmu, estamos para cuidarte. Firma Digital Habitat es una plataforma para que todos los usuarios puedan subir, firmar y enviar documentos con la misma validez que la firma presencial, garantizando que todos son quienes dicen ser. Solicitala sin costo en nuestra web e identificate por única vez en cualquiera de nuestros locales para poder firmar desde donde estés. En Habitat, hoy más que nunca, te hacemos la vida más fácil. Llega el verano. Todo eso que parece tan lejano, lo tenés bien cerca y lo tenés bien merecido. Es el lugar que soñamos, es aquí, tierra querida, pequeño gran país. Canelones es para vivir con todo. Gobierno de Canelones. La ley de urgente consideración dispara el precio de los combustibles y el supergas que utilizamos en nuestros hogares. Desde que se activó el mecanismo previsto en la LUC para fijar el precio de los combustibles, las naftas aumentaron un 30% en solo 90 días y el precio del supergas pasó de 652 pesos a 730. Como si esto fuera poco, en las últimas semanas el gobierno decidió un nuevo aumento de los combustibles que está más de 3 veces por encima del ajuste que recibieron los salarios y las jubilaciones. Estos aumentos, que pueden llegar a variar todos los meses, están atados al costo de lo que saldría el precio de los combustibles si se trajera del exterior en vez de producirlo en el país. Ante el efecto antipopular de estos artículos de la LUC y en el contexto de las 800.000 firmas que habilitaron el referéndum, el gobierno dejó momentáneamente de aplicar este mecanismo de ajuste de los precios. El discurso del gobierno es que hay que limitar la intervención del Estado en el precio de los combustibles. Sin embargo, el mismo Poder Ejecutivo decidió aplazar el aumento del precio del gasoil en plena zafra de la soja, beneficiando con un nuevo subsidio al gran capital vinculado al agronegocio, generándole pérdidas por 30 millones de dólares a ANCAP y a toda la sociedad. Por contrapartida, sin la intervención del Estado en la fijación del precio de los combustibles, cae
de forma automática el subsidio al supergas de los hogares y el boleto estudiantil gratuito para todas las estudiantes y los estudiantes de la educación pública de todo el país, además de disparar significativamente el costo de vida de la gente. ¿De verdad queremos ese país? El 27 de marzo tenemos una oportunidad para defendernos del 1% más rico. Defendamos nuestros derechos y libertades, porque solo el pueblo salva al pueblo. Ingresamos en el último mes de la campaña por el referéndum, donde se va a someter a la consideración de la ciudadanía 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, por lo cual es el último mes también donde semana a semana vamos a estar abordando el análisis de cada uno de esos artículos para que la gente cuente con la información necesaria para pronunciarse. Todavía hay muchísima gente que no conoce el articulado de la ley, que no sabe en cuánto le puede afectar en su vida y a la que de algún modo la información hay que aproximarla. Porque la gente toda tiene la obligación de votar y toda tiene el derecho de pronunciarse con conocimiento. El Instituto del Referéndum, así dicen en la Facultad de Derecho, le hablan del referéndum como un instituto de la democracia, es un instituto, valga la redundancia, trascendente para la construcción de una democracia intensa, profunda, participativa. No es cualquier instituto, no existe en todas partes, ni siquiera en todos los países llamados democráticos de América Latina. Recuerdo, por ejemplo, en la Constitución argentina, donde hay un artículo, que es el 29, donde dice el pueblo gobierna algo así, estoy citando de memoria, a través de sus representantes, pero de ninguna manera prevé la posibilidad de una instancia de consulta popular vinculante, de un plebiscito, de un referéndum. Eso no existe en todas partes, es algo que tenemos en el Uruguay y que debemos saber valorar. Por eso resulta tan molesto cuando entre los argumentos que se usan contra las personas que están en contra de derogar, o sea, a favor de mantener la ley, plantean o dejan entrever, y a veces lo dicen directamente, que los que promueven el referéndum no creen en la democracia porque de alguna manera poner a consideración una ley votada en el Parlamento por una mayoría constituida en las elecciones es desconocer la democracia representativa. No es así. Pero ojo con ese tipo de argumentos, porque en el fondo lo que están diciendo es que si tuviesen la posibilidad, derogarían el instituto de referéndum. No lo tienen porque eso implica una reforma constitucional para lo cual no tienen los votos y además tendría que tener la aprobación de la ciudadanía que mayoritariamente está a favor de estas instancias de consulta popular. Pero ese tipo de argumentos se usan. Y se usan invocando, curiosamente, en contra de la posibilidad de someter leyes a consideración de la ciudadanía, la democracia y la república. A veces debemos preguntarnos cuáles son los verdaderos valores republicanos de las personas que hablan tanto de república y de democracia. Y en qué gestualidades, más allá de las institucionales, se observa que hay valores democráticos, que hay conductas democráticas, conductas republicanas. El otro día, por ejemplo, en el debate que protagonizaron los senadores Manini y Andrade, la verdad que el tono del debate, más allá de si a todo el mundo le gustó o no le gustó cómo desarrollaron cada uno su intervención, fue un tono respetuoso, tratando de discutir una norma que está a consideración de la ciudadanía. Bueno, yo diría que eso, discutir en términos respetuosos entre dos personas ubicadas, si se quiere, en lugares opuestos del sistema político, bueno, eso tiene, a mi gusto, un carácter democrático. El debate que ahora se plantea Penades con Mario Vergara, si se desarrolla también en un clima sin agravios personales, sin golpes bajos, discutiendo la sustancia de la norma, bueno, para mí eso es democrático. La posibilidad de que todo el mundo vea esos debates
es democrático. La censura de esos debates, el impedimento de que haya que los canales abiertos lo transmitan, bueno, eso ya no es democrático. Será institucionalmente legal, pero claramente obstruir la posibilidad de que la gente se informe no es democrático. Las cosas que están sucediendo en algunos departamentos con las murgas, con impedirles que canten o hacer todo lo imposible para que no se exprese la población que no está de acuerdo contigo, y eso no es democrático. ¿Sí? Porque hay algunas cosas que son elementales, son hasta de sentido común, no van por las normas, van por las propias conductas. Bueno, no es republicano tampoco lo que sucedió el día del velatorio de Eduardo Bonomi. No es republicano. Por supuesto que cada uno tiene la posibilidad, cada dirigente político, cada jerarca tiene la posibilidad de participar o no de las exequias, puede tener una relación de un tipo u otra, incluso una relación personal, una relación distante, pero no es democrático que las autoridades institucionales de nuestro país hayan evitado pronunciarse, no hayan estado presentes cuando estábamos ante el fallecimiento de una figura que durante 15 años fue ministro de este país, que durante todavía más tiempo fue legislador, que murió siendo todavía senador de la República. Es un gesto sumamente violento el no participar. Hay que reconocer a aquellos jerarcas que sí estuvieron, aquellos legisladores del gobierno que se presentaron. Recuerdo el caso claramente de Penades, también el caso de la doctora Graciela Bianchi. Pero es realmente indignante, no es democrático, no es republicano lo que hicieron las autoridades de nuestro país, no es republicano lo que hizo el ministro del Interior, no es republicano lo que hizo la vicepresidenta, ni tampoco es republicano lo que hizo el presidente de la República. Recordemos cuál fue la actitud de los dirigentes de la oposición cuando falleció, lamentablemente hace pocos meses, el ministro Jorge Larrañaga. No hay que hacer gárgaras de republicanismo y de democracia, no hay que invocarla todo el tiempo, pero hay que tener una conducta democrática, republicana, y la primera conducta es respetar el dolor de los otros. Soy Leandro Grille y así termina Legítima Defensa, segunda dosis.